En las antiguas salas de redacción, esas que estaban llenecitas de humo de cigarrillo, cafeína y periodistas, circulaba una broma. Había un editor, decía el chiste, que le enseñaba a un aprendiz de periodista a hacer su trabajo con la siguiente orden. Anda, le decía, y escribe un texto de 200 palabras que destruya a la Madre Teresa de Calcuta. La broma hacía referencia al periodismo usado como un arma de demolición en un contexto donde ya no es posible la bondad, ni siquiera la de esa mujer. El ejemplo suele ser extremista, pero habla de un mundo en el que ya no hay santos, ya no hay buenos, ni inmaculadas ni inmaculados. He recordado esa anécdota toda mi vida profesional y no porque diera risa, sino porque siempre encontré en la historia del editor y el aprendiz un poco de verdad. Todos tenemos un lado oscuro, un poquito de maldad, un lado B y viceversa, ¿no? Nuestras vidas como seres humanos, ya seas la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Maradona, el Dalai Lama o Bad Bunny, no puede explicarse en su total dimensión sin nuestros blancos y negros y sin nuestros maravillosos y muchas veces horripilantes tonos grises. Quiero ayudar al bueno a hacer su poquillo de malo, escribió en un verso César Vallejo, poeta peruano del Perú. Perdonen la tristeza, diría él. Y me atrevo a traer a este escenario a Vallejo porque hace un par de años publiqué un libro sobre él al que le puse de título El hombre más triste. Lo que escribí fue un perfil. Yo escribo perfiles, lo cual supone que indago en la vida de otros. Lo hago desde la curiosidad y algo de obsesión por comprenderlos. Los entrevisto si están vivos y si no lo están, converso con sus amigos más cercanos o sus enemigos más acérrimos. Visito sus tumbas y hablo con quienes las visitan. Visito a sus viudas o a sus viudos o a quienes tuvieron la oportunidad de conocerlos. Leo los libros que leyeron. Anoto las frases que subrayaron, hojeo sus cartas de amor, sus libretas, sus historias clínicas, y a la hora de sentarme a escribir, pienso si todo eso que he encontrado me sirve para contar sus historias y para responder a la pregunta: ¿quién es o quién fue realmente esa persona? Escribo sobre gente que admiro para a través de ello poder comprender la enigmática naturaleza humana. Con el tiempo, me he dado cuenta que al escribir sobre ellos, estoy escribiendo también de mí. Y ya les explicaré con más detalle a qué me refiero cuando digo esto. Contar una vida, y voy a citar desde la memoria a una escritora, periodista y amiga argentina, Leila Guerriero, supone también un ejercicio de modestia. Al escribir sobre otro, les decía, escribo de mí, escribo de todos, escribo de ustedes también. ¿Y cómo se hace eso? Un perfil es la biografía de las pasiones de una persona. Hace muchos años, por ejemplo, quizá no tantos años, escribí un perfil sobre Sixto Paz. Sixto Paz es un hombre que afirma haber viajado más de una vez al planeta Ganímedes. Yo lo acompañé en un viaje, pero a México nomás, y en avión, y tiempo después me subí a otro avión para ir a Seattle y escribir desde ahí un perfil sobre un estadounidense que planeaba, no sé si planea aún, construir un ascensor que lo lleve al espacio. Sixto Paz y el estadounidense comparten la misma pasión: enfrentarse a lo desconocido, explorar el planeta desde lejos, ser únicos en un mundo en donde el resto tenemos los pies en la tierra. De ser cierto lo que dice Sixto Paz, al menos uno de ellos ya lo logró. Pero un perfil no solamente va de las pasiones de uno, sino también de sus odios, de su manera de amar y ser amados. Es una biografía de sus fobias, de sus miedos
de su locura, tanto como de su ternura y su bondad. Bajo esa lógica, en la que no somos ni malos ni buenos todo el tiempo, es que me aproximé a César Vallejo. Desde el título, El hombre más triste, no faltó gente, vallejólogos de todas partes, que parecen una horda, una feligresía de fanáticos, una barra brava que recita los heraldos negros, trilce, poemas humanos, vallejópatas, vallejicidas. No faltó gente, les decía, que me criticó por mostrar una imagen que ya no se quería mostrar más de Vallejo, su tristeza. Y es que existe toda una corriente para desentristecer a Vallejo y mi perfil puso el dedo en esa llaga. Es una corriente que además va en sentido contrario a su poesía, que en su mayor parte es de una tristeza que te desgarra, que te borra la sonrisa, que si te agarra desprevenido, y uno siempre está medio desprevenido cuando lee poesía, te desbarata. Vallejo escribió: jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente y el mueble tuvo en su cajón dolor y el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor, dolor y más dolor, y durante años se había usado parte de la poesía de Vallejo junto a su imagen afligida. Ustedes seguro han visto esa foto tan famosa de Vallejo en la que sale así, sosteniendo su enorme cabeza, y algunos dirían, de hecho lo han dicho, sosteniendo todo el peso del dolor del mundo. Se usó parte de la poesía de Vallejo junto a su imagen para hablar de su irremediable tristeza. Hasta que alguien dijo basta, la tristeza no es atractiva, no se ve bien, la tristeza no vende, la tristeza no va con un país, y me refiero a este país, que necesita optimismo para sortear las dificultades del día a día. Se ha dicho sobre Vallejo en diversos idiomas que era el poeta más humano de la tierra, el poeta más vanguardista de su generación, el poeta más importante de la modernidad, el poeta más personal del siglo XX en lengua española, el poeta más sustancial y metafísico, el poeta más importante del Perú. De eso no hay duda, pero hay que sumergirse realmente en su vida, volver a recorrer sus pasos por Santiago de Chuco, donde nació, en la Sierra Norte del Perú, luego por Trujillo, Lima, París, Madrid, Moscú, para comprenderlo en su total dimensión y entender, por último, que hasta los hombres y mujeres del Olimpo, las y los inalcanzables, nuestras superestrellas, son seres humanos con derecho a la tristeza. Vallejo no solo era un hombre triste, posiblemente depresivo. Su viuda, de hecho, hablaba de sus momentos, así los llamaba ella, sus momentos. A esos instantes, a esos espacios de tiempo en los que su marido estaba aún más afligido, aún más triste que de costumbre. Vallejo escribió: un médico afirma que para fruncir el entrecejo se necesita poner en juego 64 músculos, mientras que para reír son suficientes 13 músculos. El dolor es, por consiguiente, más deportivo que la alegría. Hay una anécdota que contaba el poeta español Rafael Alberti. Decía que una tarde caminaba por París junto a otro español, el pintor Pablo Picasso, e iban a entrar a un bar. Se quedaron en la puerta y vieron a lo lejos, sentado en una mesa, a César Vallejo. Según Alberti, es su versión, Picasso volteó y le dijo: vámonos, que este es muy triste y nos arruina la tarde. Y se fueron. Y Vallejo no solo era un hombre triste, sino llorón. Y eso no quita que fuese un genio de la poesía mundial, ni que modernizara para siempre la poesía en español, ni que fuese un vanguardista años antes de que se hablara siquiera de la vanguardia. César Vallejo solía montar en cólera, golpear con su bastón el suelo mientras
Daba alaridos con lisura que en Francia no se comprendía. Carajo, gritaba, gran puta, cabrones. Vallejo era holgazán, mujeriego, vividor. Se decidió por una mujer cuando murió la madre de ella y se hizo con una herencia que a él le vino de maravilla. Luego se casó con esa mujer y hay referencias de que por lo menos una vez le pegó, le dejó un ojo morado y hasta 9 veces le pidió que abortara. Le debía plata a todo el mundo y existen cartas desgarradoras pidiéndole dinero a varios de sus amigos. César Vallejo era un marxista convencido, con hasta 3 viajes a la Unión Soviética y conociendo ya los crímenes de Stalin, fue capaz de escribir un libro elogiando las bondades de ese país solo para ganar algo de plata. En vida nadie se lo publicó. Y años antes, cuando era más joven, ganó una beca para ir a estudiar a Madrid, pero él nunca fue a estudiar a Madrid y sin embargo tomaba un tren, y lo hacía seguido, para ir de París a Madrid solo para cobrar el dinero de esa beca que no le correspondía, quitándole la oportunidad a otro estudiante. Pero Vallejo bailaba guayno, contaba chistes, era bromista. Hay una única fotografía en la que César Vallejo sale sonriendo, sosteniendo una copa de vino en el aire, una Navidad. Vallejo sonríe. Se juntaba con sus amigos para invocar al espíritu de un fantasma ruso, un estrangulador ruso, para que vaya a estrangular al general Franco. Y seguro se mataban de risa mientras lo hacían. Iban al cine a ver a Chaplin, su artista preferido, sumo poeta de la miseria humana, como lo llamó él, que te hacía reír con las desigualdades de este mundo. Vallejo escribió: César Vallejo, te odio con ternura. Y todo eso lo cuento en el libro porque es cierto, porque tengo pruebas, y sin embargo hay quienes se escandalizan por la tristeza. Y entonces, anda y escribe un texto de 200 palabras que destruya a la Madre Teresa de Calcuta. Hacerlo no es honesto, aunque ya sabemos que ella tenía sus zonas grises y hay suficiente información para afirmarlo. No pongo en duda, o quizás sí, que exista la extrema bondad, como también existe la extrema maldad, y nada de lo que les he dicho aquí tiene que ver con eso. En nuestra naturaleza conviven naturalmente el bien y el mal, y es una insensatez pensar en la superioridad moral de la pureza. Me gusta explorar el lado B en la gente sobre la que escribo y suelo hacerlo con mis ídolos literarios, quienes forjaron mi educación sentimental. Escribo sobre gente que admiro para quizá otros, ustedes, puedan conocerlos más, leerlos. Antes de escribir este perfil sobre Vallejo, escribí un libro sobre Julio Ramón Ribeiro y su tentación al fracaso, como se llaman sus diarios. Su viuda, que hasta hoy detesta esa imagen de Ribeiro como un fracasado, me contó una vez que la tentación al fracaso era solo eso, una tentación, pero que el éxito le impedía llegar ahí. Y sin embargo, los cuentos de Ribeiro están plagados de hombres que no triunfaron en la vida caminando en un día gris, limeño, invernal, lluvioso, un día bueno para nada. Se decía que Ribeiro era el real protagonista de sus cuentos. No lo sé. Y antes de Ribeiro, escribí un perfil sobre el poeta maldito Martín Adán, quien vivió la mitad de su vida en un manicomio en el Arco Herrera, porque a él le dio la gana de vivir ahí. Cuando escribo un perfil, siempre pienso en por qué alguien me leería si, por ejemplo, no le interesa, en este caso, ni la poesía ni Vallejo. Y siempre termino concluyendo en una idea universal, sencilla, y quizá justamente por su sencillez poderosa. La tristeza en Vallejo, por ejemplo, la locura en Martín Adán, el fracaso en Julio Ramón Ribeiro. Hay un momento mágico cuando un lector, y yo soy uno,
encuentra en esa idea universal la tristeza, el fracaso, la locura, etcétera, lo que nos hace similares, hombres humanos, como diría Vallejo, buenos y malos. No se confundan, yo no siento atracción por la oscuridad, pero estoy convencido que en esa aparente penumbra está la luz que nos hace humanos, que hacen que tú y Vallejo y yo estemos hechos de lo mismo, carne, hueso y sentimientos que gobiernan nuestros actos y que pueden ser racionales, impulsivos y que demuestran en todo caso que no somos ni ángeles ni demonios, pero que sí podemos ser todo eso y a veces al mismo tiempo. Hay que aprender a vivir con nosotros mismos y aceptarnos en nuestros extremos. Me fascina la naturaleza humana y sus contradicciones. Durante más de 20 años, escribiendo perfiles, he descubierto que al buscar la singularidad en una persona que no pareciese de este mundo, he terminado sabiendo más de mí, un ser humano más, al fin y al cabo, como si estuviese escribiendo encima de un espejo. Muchas gracias.